¿Ustedes alguna vez se han imaginado si nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Pablo estas palabras? Pablo, ¿valió la pena tanto sufrimiento, tanto golpe, tanta hambre, tanta desvelada, tanto frío, tanto de todo? ¿Ustedes qué creen que nos contestaría Pablo? Yo me imagino que Pablo nos diría sin pensarlo, claro que valió la pena. Claro que por Cristo vale la pena dar la vida si es posible. Claro que por Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo y por eso valió la pena. ¿A qué me refiero con esto? En estos tiempos pues nos damos cuenta de que hay mucho sufrimiento, pero sin esperanza. Hay muchas personas que están sufriendo ahorita a causa de la pandemia, a causa de sus familiares que han muerto, que han estado padeciendo pues esta enfermedad y por otras muchas cosas. Pero mucha gente está sufriendo esto sin esperanza. Y esto es una catástrofe. Para mí es algo terrible. Que una persona esté sufriendo sin esperanza. Pablo sufrió mucho, pero él sufrió con la esperanza de un día llegar al cielo, de que todo ese sufrimiento lo ofrecía Cristo o vivirlo por Cristo y que ese sufrimiento mismo lo podía él redimir, o sea, salvar, porque sabemos que Cristo vino a dar a salvarnos no con placer, no con disfrutando, sino con mucho dolor. O sea que el sufrir redime a las almas. Si una persona, por ejemplo, ofrece sufrimiento por su salvación, o ofrece sufrimiento por, enfermedades o cualquier cosa por la salvación de la iglesia, eso tiene valor. ¿A qué me refiero con esto? Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice algo así. Dice, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los sufrimientos de esta vida no se comparan con el gozo que vas a recibir en el cielo. Y aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Pablo sufrió? Pablo nos está hablando de algo que él conoce o que desconoce. No, mis hermanos, Pablo sufrió. Pablo conoce del sufrimiento y conoce de lo que nos está hablando. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 24 en adelante, nos muestra cómo le fue en la vida a él después de conocer a Cristo y el sufrimiento que padeció por Cristo. O sea que entonces podemos entender nosotros aquí que el sufrimiento, todo lo que suframos aquí en la tierra, si lo ofrecemos a Cristo, si lo padecemos por Cristo, tiene valor. Pero si no, si sufremos solamente sin esperanza alguna, pues ese sufrimiento va a ser solamente dolor por dolor. No tiene nada de ganancia. Allí no se gana nada. Vean lo que dice Pablo. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 24 en adelante dice: 5 veces fui azotado por los judíos con 39 golpes, 39 azotes, 39 latigazos. ¿Por quién? Por Cristo. Porque no fue por gusto, porque él haya querido o porque se metió en problemas, no, por Cristo. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces náufrago y pasé un día y una noche en medio del mar. ¿Por quién? Por Cristo, solamente por Cristo. O sea que todo lo que se sufre por Cristo vale la pena, tiene valor. Pero si no, pues ¿de qué ganamos con eso? Dice el 26, versículo 26, dice, en
en mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros de las ciudades, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Dice, cansancio, hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos y fríos, desnudez, y todo eso por Cristo, por amor a Cristo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta nosotros de que el sufrir en este mundo, todo ese sufrimiento que hay en este mundo, si ese sufrimiento lo ofrecemos a Cristo, lo ponemos en el sufrimiento de Cristo, lo unemos a la cruz de Cristo, lo unemos al sacrificio de Cristo, tiene valor. Pero si no, estamos sufriendo por sufrir solamente. Y como les decía al principio, hay mucha gente que en estos tiempos están sufriendo solamente por sufrir. O sea, porque no tienen ninguna esperanza. Por eso hay mucha gente que se suicida. Porque no tiene esperanza, no conoce de Dios, no tiene ninguna esperanza de un día ser redimido o de llegar al cielo. Pablo conocía de lo que estaba hablando. Pablo sabía que había un cielo, que hay un cielo, y él lo vio. Por eso es que Pablo soportó todo esto y lo soportó con gusto. Dice por ahí en muchas palabras en el libro de los Hechos que estos hombres salían, o sea, cuando los latigaban, cuando los golpeaban, salían gustosos, alegres, porque habían hecho algo por Cristo. Vean lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 2 al 4. Escuchen lo que dice. Pablo conocía del cielo. Pablo sabía que todos los padecimientos de aquí de la tierra, si se ofrecen a Cristo o si se sufren por Cristo, tiene valor. Escuchen lo que dice. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Quién es este discípulo? ¿A quién se refiere Pablo? Él se refiere a él mismo. A él mismo se refiere. Vean lo que dice el 3, dice: sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre jamás podrá repetir. Ahora yo entiendo por qué Pablo en el capítulo 3, versículo 8 de Filipenses dice: todo lo considero basura. O sea, después de él escuchar lo que hay en el cielo y de ver lo que hay en el cielo, ¿ustedes se creen que las cosas de aquí de la tierra le importan? ¿Ustedes se creen que las cosas de aquí de la tierra las veía agradables? No, ese hombre miró algo en el cielo. Por eso llega y dice: no, todo lo considero como basura. Y luego escuchen lo que dice allí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Yo hasta ahorita aquí en la tierra yo nunca he escuchado que un hombre diga eso. Lo repiten aquí pues de la Biblia, de lo que leen, pero que una persona yo lo diga para mí así abiertamente: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pues no sabemos a dónde vamos. Tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a morir porque vamos a lo desconocido. Nosotros no hemos visto el cielo como Pablo. Dice: pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fecundamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo. Deseo morirme, eso es lo que está diciendo Pablo, deseo morirme para irme con Cristo, porque es mucho mejor. Es mucho mejor estar en el cielo que aquí en la tierra. Muchísimo mejor. Dice el 23, dice:
me siento urgido de almas, me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Por eso yo hacía esta reflexión acerca de Pablo, de preguntarle: Pablo, ¿de verdad valió la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanto azote? Que allí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 15 al 19, lo apedrean y lo dejan por muerto, lo dan por muerto ya. ¿Y por qué hizo todo eso Pablo? ¿Por qué permitió todo eso? Por Cristo. Y de allí se levanta, ¿y qué cosa es lo que hace? ¿Se va a esconder? No, sigue predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre ya conocía el cielo y sabía que lo que le pasara aquí en la tierra era una ganancia para él, poder ganar el cielo. Miren, aquí en la tierra ahorita, una persona que está sufriendo y que no tiene esperanza, es una persona que da tristeza, porque ¿de qué le sirve estar sufriendo aquí en la tierra si no tiene ninguna esperanza? Pues para él preferible mejor morir, pero también tiene miedo. ¿Por qué? Porque él no sabe a dónde va. Pero una persona que está viviendo una tragedia, que está viviendo dolor, sufrimiento, todo eso con esperanza, esa persona tiene al menos una esperanza de que un día puede ser salvo, se puede salvar. Jesucristo vino a salvarnos con dolor. Jesucristo no vino a salvarnos gozando. Jesucristo padeció una muerte terrible. Entonces, ¿cómo mucha gente puede decir que nosotros estamos aquí en la tierra para gozar, para ser felices? ¿De dónde sacan eso? Por allí se cruza un hombre con Jesucristo en el Evangelio y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y Jesucristo qué le responde? Los zorros tienen madrigueras, las aves tienen sus nidos, donde dormir, donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre es el dueño de todo. ¿Y por qué se deshizo de todo? Porque Él no quiso tener nada. Porque la palabra de Dios en una parte dice los males, todos los males son a causa del dinero, a causa de los bienes. Y entonces podemos ver un caso también, por ejemplo, de dos personas, una persona que está sufriendo con esperanza y otra persona que está sufriendo sin ninguna esperanza. Cuando Jesucristo está colgado en la cruz, hay dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. El de su derecha, no sé de cuál de ellos, uno le empieza a gritar: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de allí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesucristo lo escuchó. ¿Para qué lo iba a escuchar si no tenía esperanza? Este hombre no tenía esperanza de la resurrección, no tenía esperanza de nada. En cambio el otro que está a otro lado le empieza a reclamarle al otro, le dice: oye, ¿no tienes temor de Dios? Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es inocente. Y el Señor lo escucha porque después este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, cuando estés en tu reino, cuando estés en el reino de los cielos. ¿Y Jesucristo qué le responde? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Allí podemos ver el caso de una persona que tiene fe y una persona que no tiene fe. Esa persona que tenía fe unió su sacrificio, unió su dolor, unió todo eso al sacrificio de Cristo y valió la pena. De antes de reconocer que ese era el Hijo de Dios, esa sangre que derramó no tenía ningún valor, pero la sangre que derramó después de haber reconocido que él merecía eso, que él era culpable y que Jesucristo era el que lo podía salvar, esa sangre es la sangre de un mártir. Y ese hombre fue salvado, fue llevado al cielo. Mas en cambio el otro, ¿qué pasó con él? Si no se arrepintió, si no hizo nada, ¿a dónde creen que fue?
un hombre sin esperanza. Ahora ustedes se imaginan si nosotros le preguntáramos así como yo les decía en el momento en el principio, Pablo, ¿valió la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanta hambre, tanto frío, tanto dolor, de sed, todo? ¿Valió la pena? Pues Pablo claro que nos puede contestar, claro que valió la pena. Por Cristo, todo vale la pena. Por amor a Cristo, todo. Imagínense si le preguntáramos a Judas Iscariote, que le preguntáramos, Judas, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que hayas vendido a Cristo por 30 monedas de plata? ¿Ustedes qué creen que nos contestaría Judas? Por supuesto que nos iba a decir no, no valió la pena. ¿Por qué no valió la pena? Porque al último terminó suicidándose él. Era un hombre sin esperanza. Allí podemos ver otro hombre que no tiene esperanza. Si Judas hubiera tenido esperanza, no se hubiera suicidado. Hubiera esperado o se hubiera ido a Jesucristo y Jesucristo lo hubiera perdonado y se hubiera salvado. Pero no pasó así.